Esta es una lista de países europeos que podrían unirse ordenados de menor a mayor probabilidad. En una Europa cambiante en el que se suceden las predicciones sobre la independencia de distintas regiones, este listado pretende dar un enfoque diferente. Además, el posible debilitamiento de la Unión Europea podría dar lugar a una cooperación más estrecha entre países vecinos. En el número 10 se sitúan Italia y Malta. El pequeño archipiélago maltés podría unirse a Italia en un futuro si ocurrieran situaciones que debido a su tamaño no pudiera afrontar. Además de la proximidad geográfica de ambos países, en Malta aproximadamente un 66% de la población habla italiano. La religión ampliamente mayoritaria es, al igual que en Italia, el catolicismo, y su economía está estrechamente vinculada a la italiana. La suma de ambos apenas alteraría las cifras de Italia, que seguiría siendo el 23º país en población, el número 72 en superficie y el octavo en PIB nominal. La siguiente unión en esta lista sería la de Portugal y España. Ambos países comparten espacio en una misma península. Además, el español y el portugués son lenguas muy parecidas, llegando a tener un 89% de similaridad léxica. En términos económicos, España es el primer destino de las exportaciones portuguesas y también su principal proveedor. El barómetro de opinión hispanoluso, llevado a cabo entre los años 2009 y 2011, muestra que en Portugal el apoyo a la Unión estaría en torno al 45%, mientras que en España este sería del 30 al 40%. La suma de los dos daría como resultado un país de 57 millones de habitantes, casi 600.000 kilómetros cuadrados de extensión y cerca de 1,5 billones de dólares en Producto Interior Bruto nominal. Austria y Alemania ocupan el puesto número 8. El desinterés generalizado en los dos países por unirse y los viejos fantasmas que podría levantar hacen improbable el aumento. Sin embargo, tienen gran parte de su historia compartida, sobre todo en el Sacro Imperio Romano, y por supuesto en ambos el idioma oficial es el alemán. De realizarse, Alemania afianzaría su posición de primera potencia económica europea y cuarta mundial, con casi 4 billones de PIB nominal y más de 90 millones de personas. Escandinavia se ubica en el puesto número 7. Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia serían los países constituyentes de esta unión. Todos ellos ya se encuentran en una organización supranacional que es el Consejo Nórdico, incluyendo regiones autónomas como Groenlandia, las Islas Feroe y Åland. Además de que el noruego, el danés y el sueco son muy parecidos entre sí, todos estos países tienen altos estándares de vida y un sentimiento de pertenencia escandinavo. La unión daría lugar a un país con más de 26 millones de habitantes, siendo el séptimo país más grande del mundo, principalmente por Groenlandia, que abarcaría más de la mitad del país, y se convertiría en la 11ª potencia económica. Los países bálticos ocupan el 6º lugar. Estonia, Letonia y Lituania alcanzaron la independencia de la Unión Soviética al mismo tiempo gracias a su colaboración conjunta y podrían ver beneficiosa una unión entre ellos que les haría más fuertes en la Unión Europea y ante Rusia. 6 millones de habitantes, 175.000 kilómetros cuadrados y 92.000 millones de PIB sería el resultado de esta agrupación. El top 5 lo abre el Benelux. Los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo ya fueron un solo país antiguamente, y hoy en día están estrechamente relacionados en la unión político-económica del Benelux. Las tensiones en Bélgica entre flamencos, cuyo idioma es el neerlandés, y valones, que tienen el francés como lengua, podrían dar paso a la integración de estos tres países como forma de resolver el conflicto. La combinación de ellos alumbraría un país de cerca de 29 millones de personas que constituiría la 12ª potencia económica mundial. El número 4 nos lleva hasta los Balcanes. Kosovo y Albania son dos países con la misma población mayoritaria, los albaneses. El primer ministro de Albania dijo en 2015 que la unificación era inevitable. Las encuestas llevadas a cabo muestran que un 75% de los albano-kosovares desea la unión, siendo de un 68% el apoyo en Albania. Sin embargo, solo poco más de la mitad de los países del mundo reconocen la independencia de Kosovo, y muchos no ven con buenos ojos esta unificación, el primero de ellos Serbia. Se ha sugerido una partición de Kosovo, uniéndose una zona del norte del país habitada por serbios a la propia Serbia. En cualquier caso, el resultado de la unión aumentaría en más de un 60% la población, más de un 30% el territorio y un 50% el PIB de Albania. Checoslovaquia, país que ya existió, sería el resultado de la unión de Eslovaquia y República Checa. Muchos ciudadanos no estuvieron de acuerdo con la separación de los países en 1993. De hecho, se produjo sin un referéndum a la población. En una encuesta de la televisión checa, el 70% manifestó que la separación fue un paso en falso, y de acuerdo con la revista PYME de Eslovaquia, el 40% de los eslovacos desea volver a unirse a los checos.
Una iniciativa ha sido lanzada en ambos países por un referéndum en 2018 para la reunificación. Si llegara a materializarse esta unión, el país constaría de alrededor 16 millones de habitantes, 127.000 kilómetros cuadrados de área y 283.000 millones de dólares en PIB nominal. El número 2 lo conforman Rumanía y Moldavia. El Estado moldavo y Rumanía estuvieron cerca de la unificación en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética. La mayoría de la población en Moldavia habla rumano. Su bandera y su himno son los mismos y la cuestión de la integración en Rumanía suele ser un tema recurrente. Es posible que en un futuro no muy lejano conformen un solo país. Esto podría desencadenarse si Transnistria, una zona del este habitada mayoritariamente por rusos y ucranianos, se separa definitivamente de Moldavia, aunque en la actualidad ya se encuentren separados de facto. Las encuestas que se han llevado a cabo en Moldavia muestran, sin embargo, una mayoría en contra, probablemente por la oposición de la práctica totalidad de la población de Transnistria, aunque también de una significativa parte de rumanoparlantes. En el resultado que se muestra de la combinación de ambos está excluida Transnistria, lo que da una adición a Rumanía de 3,5 millones de personas, 30.000 kilómetros cuadrados y 6.000 millones de PIB. Por último, la unión más probable de todas, la de Bielorrusia y Rusia. Aunque de hecho estos dos países ya están bastante unidos en una organización supranacional, el Estado de la Unión. El objetivo es llegar a una federación con un presidente común, el mismo parlamento, bandera e himno, y el mismo ejército, constitución y ciudadanía. En el actual clima de expansión rusa no es difícil imaginar que esto podría materializarse en pocos años. Bielorrusia únicamente añadiría 9 millones y medio de habitantes a Rusia y poco menos de 50.000 millones de PIB. Pero aún así, es un objetivo de primer orden ruso el conseguir su inclusión en la Federación Rusa. Por supuesto, hay muchas más uniones que podrían ocurrir, o quizá ninguna. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para ver un nuevo vídeo cada semana.